Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, un espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo de ser. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares y ser parte de la familia. Y sobre todo, por dispensarnos lo más importante que tenemos los seres humanos, su tiempo. Gracias del alma. Neri Esteves, psicólogo clínica, encantada de estar con ustedes. El doctor Héctor Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, en el día de hoy no puede estar porque a esta hora tiene compromisos con sus pacientes y eso es prioritario. Por eso no puede estar aquí, pero en alma, vida y corazón siempre lo está. En estos días en que se han estado celebrando el Día de la Salud Mental, el mes de la salud mental, que se ha puesto en evidencia realmente cómo la salud mental se ha deteriorado por muchísimas circunstancias, una de las cuales vamos a tratar con nuestra invitada de lujo de hoy, es que vamos a ver con ella, que tiene una especialidad en neurociencia, pero que además de psiquiatra también es especialista en adicciones, ver en qué incidió el antes y el después del COVID, según la experiencia de ella. Esa es una pregunta obligada con una psiquiatra de su categoría. Preguntarle si el COVID-19, que realmente marcó un antes y un después, incidió de qué manera. No, si generalmente cuando se trata de la salud mental, hablamos de la salud familiar, de la depresión, de la ansiedad, de la violencia en el tránsito, la violencia intrafamiliar, los suicidios y una serie de circunstancias que están ahí a la vista y a la orden del día. Pero hay un tema que se trata poco, que tenemos que visualizarlo, que hacerlo visible y traerlo al tapete de la discusión. Y para eso tenemos a una persona que es la idónea para hacerlo. Es la doctora Ángela Félix Domínguez, como ya dije, psiquiatra, especialista en asuntos de adicciones, la cual tiene un máster en neurociencias, neuropsiquiatría, psicología, o sea, que ha dedicado los 10 años después que se graduó a formarse en la conducta humana. Querida Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarme y hacerme parte de este programa para precisamente levantar la voz por la salud mental. El arte de curar es un esfuerzo multidisciplinario que queremos que la prevención en el mejor sentido y en el más amplio de la palabra sea nuestro objetivo. Y definitivamente una cosa que estamos claro, Ángela, es que sin salud mental no hay salud. Entonces, vamos a ir de lo general para luego entrar en lo particular, porque hoy vamos a visualizar algo que decíamos y que ahora es cuando vamos a mencionarlo de una manera bien detallada, es el asunto de cómo incide el estrés laboral, la salud mental en los empleados, en el trabajo, que es una cosa que es donde las personas pasamos la mayoría de nuestro tiempo. O sea, la salud mental en el trabajo es sumamente importante y entonces es un tema que hay que comenzar a tratar en los medios de comunicación que determinan cómo la gente ve el mundo y entra a nuestros hogares de manera inadvertida. Así que por favor, querida. Bueno, este es un tema que quería traer acá al programa y pues básicamente porque en este mes de octubre se celebra el mes de la salud mental y el lema de este año corresponde a lo que es salud mental y trabajo, un vínculo fundamental. Entonces, básicamente en el programa de hoy vamos a estar tocando este tema y sobre lo importante que es, ya que como decía doña Neri,
es donde pasamos los adultos casi la mayor parte de nuestro tiempo. Y bueno, ¿cómo definimos lo que es el estrés laboral? El estrés laboral puede definirse como una serie de respuestas que son físicas y emocionales que se dan en una persona cuando las demandas laborales del trabajo precisamente pues superan los recursos y capacidades que tiene esa persona para lidiar con esas situaciones que se pueden presentar en el trabajo. Entonces, ¿qué puede causar un estrés laboral? Por ejemplo, puede ser un ambiente laboral que sea un poco disfuncional, compañeros pocos colaborativos o un exceso de trabajo con un tiempo corto para poder cumplir las demandas exigidas por la empresa. También tenemos una situación que no solamente no se da específicamente dentro del ámbito laboral, pero también lo que nos pasa a nosotros en casa muchas veces también llega al trabajo. Entonces, cuando tú sumas esas cositas que te pasan en el día a día y además se suman a tu ambiente laboral, pues definitivamente el individuo comienza a sufrir una serie de cambios que son emocionales y físicos que se van a reflejar en la productividad de ese empleado que usted tiene ahí trabajando con usted y también en el mismo individuo, porque se va a enfermar, va a presentar un trastorno de la salud mental que se puede expresar en ansiedad, en depresión, en irritabilidad, en relaciones laborales con los demás compañeros que son disfuncionales, entre otras cosas. Tú hablabas de que afecta también a la familia. Yo creo que la situación en que está viviendo la familia ahora es una situación bastante estresante de por sí, porque ya lo que conocíamos como familia tradicional realmente es muy poquita la que hay. Así es. Papá, mamá e hijos. O sea, ahora las familias ya de por sí tienen dentro de su dinámica una serie de situaciones creadoras de estrés que tienen necesaria y obligatoriamente que ser manejados con mucha mano izquierda, como dicen. Hay que tener el concepto, el criterio, el conocimiento para poder manejar las situaciones de la manera correcta y sobre todo el saber que buscar ayuda no es signo de debilidad, es todo lo contrario, es valentía. En esta situación del estrés laboral, ¿cuáles pueden ser los desencadenantes dentro de la empresa? ¿Cuáles pueden ser esas situaciones que te pueden llevar a ti a tener una crisis de situación mental en el trabajo? Bueno, miren, dentro de lo que son los desencadenantes podemos tener un exceso en la carga de trabajo, es decir, que nosotros pues seamos vamos a decir, el supervisor o gerente y determinemos una carga de trabajo excesiva en el empleado. Otra de las cosas que puede desencadenar una situación de salud mental laboral puede ser este ambiente laboral donde no sepamos comunicarnos adecuadamente entre los compañeros o los demás empleados de la compañía, haciendo que esta falta de comunicación pues entorpezca los procesos y precisamente hacer que esa sensación de frustración suba y de repente crear un ambiente donde usted no se sienta escuchado, donde no se sienta, vamos a decir, acogido. Otra de las cosas que pudiera desencadenar esto es vamos a decir, no tener claro el rol del empleado o el empleado no tener claro cuáles son sus funciones. Entonces, si tú no tienes claro cuáles son tus funciones, entonces eres más propenso a que te carguen más de trabajo porque tú no sabes hasta dónde. Y si no sabes hasta dónde, pues no puedes poner un límite adecuado, decir, no, mira, hasta aquí estas son mis funciones. Entonces, esas cosas realmente son las que más pudieran incidir como desencadenantes dentro de lo que pudiera ser el estrés laboral, donde uno va a tener diversos tipos de manifestaciones, como decía anteriormente, como irritabilidad, falta de concentración, disminución de la productividad, etcétera, etcétera. Estamos conversando con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra, especialista en lo que son las adicciones
Y esto no es casualidad que lo estoy mencionando porque hay empleados y personas que son adictas al trabajo, Así es. que no pueden incluso irse de su horario laboral, que es uno de los incidentes de lo que vamos a hablar en el transcurso del programa, en el próximo segmento, porque en este tiempo se nos terminó, como uno de esos desencadenantes, esas personas que crean una adicción al trabajo y que cuando salen, como ya están los dispositivos tecnológicos a la orden del día, no pueden despegarse de ellos y se llevan al trabajo parte de esa situación de trabajo, hogar, se juntan todos y es el caldo de cultivo adecuado para que el estrés haga de la suya. Regresamos con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra, en el arte de curar después de la pausa comercial. No se vayan. Gracias, muchísimas gracias a la gran familia del arte de curar por estar ahí después de la pausa esperándonos pacientemente. Gracias del alma. Conversamos con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra, sobre cómo afecta el estrés laboral a los empleados y, ojo, no solamente al empleado, a toda la empresa, porque no podemos dejar fuera también a los gerentes, a los líderes, de los cuales en su momento vamos a hablar, pero que en este momento dejamos una pregunta en el aire. Y es la siguiente, para los que comienzan a ver el programa ahora en este momento. Ángela, decíamos que muchas personas son adictas al trabajo y no pueden separar ese rol de 8, 10 horas, lo que sea que estén en el trabajo, y como ya la tecnología te permite tener una sucursal de la oficina en casa, entonces cuando llegas a la casa, en vez de desconectarte, de dedicarte a tu familia, o al ocio o a cualquier cosa, pues sigue laborando. ¿Cómo incide esa situación de las personas que van desarrollando poco a poco esa adicción al trabajo y qué deben hacer para que no suceda? Bueno, esto es un problema bastante grande y bueno, a raíz de la introducción que usted hacía al principio del programa sobre el tema del COVID, pues eso se aumentó muchísimo cuando estábamos en el tiempo de pandemia y tuvimos que pasar pues a trabajar desde casa. Entonces poco a poco hemos ido normalizando el llevarnos ese trabajo a la casa. Pero esto es algo que es un arma de doble filo, porque si bien tú puedes tener la comodidad de trabajar desde casa o tener un poco más de disponibilidad, al mismo tiempo, al llevar esto a la casa y no saber separar lo que es el momento del trabajo, del momento de descanso, de estar en la casa, va a incidir en las relaciones interpersonales de las personas que viven en la casa. ¿Por qué? Porque de repente, vamos a decir que usted está en una reunión familiar y usted está absorto en el teléfono, resolviendo una situación de trabajo, o a lo mejor en caso de los médicos, que lo hacemos mucho, estamos ahí respondiendo mensajes que a lo mejor quizás usted diría, bueno, pero es un médico, pero no todas las interacciones son urgencias ni son emergencias, entonces nos cuesta mucho a veces delimitar ese espacio. Entonces, pues poco a poco las relaciones interpersonales en la familia dentro de este ámbito pues se van lesionando, porque cada quien dice, bueno, pues entonces como no me ponen atención, pues déjame yo sentarme en esta esquina y hacer otra cosa. Y poco a poco usted ve a una familia que vive junta, pero no comparte. Y de repente se va abriendo esta brecha y de repente los hijos van haciendo y creciendo de una manera, vamos a decir, no supervisada, no integrada, y pues eso va a tener sus consecuencias eventualmente. Ya para el individuo, que es quien está, o sea, cursando con esa problemática de traer el trabajo a la casa, pues de repente el individuo todo el tiempo está con un nivel de ansiedad y estrés que es increíble. Y entonces luego viene este colapso. Me siento irritable, me siento aburrido, no tengo la capacidad de disfrutar de cosas que antes sí hacía. Entonces ahí vienen los problemas de salud mental, como los trastornos de ansiedad, como los trastornos depresivos, etcétera, etcétera. Además de eso, yo me estaba sotorriendo porque la siguiente pregunta que viene, yo sé que la respuesta
no creo que vaya a ser una sorpresa para nadie. En tu experiencia en la vida real, ¿cuál es el profesional, cuál es el área donde más se da que se llevan el trabajo, nos llevamos el trabajo a la casa? Bueno, pues precisamente los profesionales de la salud son los que tienen ahí ese puesto número 1 de llevar ese trabajo a la casa. Luego también están empleados que tienen cargos como de supervisión, de gerencia o que tienen un cargo de responsabilidad de velar por el trabajo que hacen otros pues en la base de una empresa. Entonces son estos cargos los que inciden más en el tema de salud mental. Otro de los profesionales que sufre bastante de este tipo de cosas es el psicólogo. El psicólogo que tiene que estar ahí dando esa atención constante al paciente y que luego cuando llega a la casa pues llega con esa pequeña preocupación y de repente el paciente le escribe y uno está tratando de decirle, bueno, pues espérate que estoy en mi horario de descanso, pero realmente a veces es muy difícil delimitar ese horario. Es una cosa muy, 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 muy difícil, aunque es extremadamente necesaria. Tú crear no es fácil, porque es tú crear empatía con una persona, con una familia, para que se sientan en confianza, para que sepan que pueden confiar en esta persona que lo va a acompañar en un proceso donde tienen circunstancias difíciles. Ojo, porque el papel del psicólogo, del psiquiatra, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer, es acompañarlos en esos procesos donde tienen conflictos no resueltos y entonces en esa circunstancia tú tienes que ganarte la confianza, tú tienes que establecer esa empatía que uno va desarrollando y se da de manera natural, sobre todo cuando es la pasión con que uno lo vive. Y es difícil deslindar en cuando tú sales del trabajo, quitarte la bata, no es lo mismo que pasarte un aparatito mágico y extraterrestre por la mente para separar una parte de la otra, porque independientemente de cualquier cosa, no es posible, no somos robots, somos seres humanos. Entonces, esa circunstancia se hace un poco difícil. Siguiendo con la situación del estrés laboral, ¿qué pueden hacer las empresas para mejorar el ambiente y crear una situación que sea más favorable para crear el menos estrés posible que pueda afectar la salud mental de sus empleados? Bueno, yo pienso que la primera parte para responder esta pregunta es que las empresas creen un ambiente de apertura, porque usualmente lo que pasa es que si una persona se queja de alguna situación específica que esté pasando, que cree alguna situación de estrés, usualmente lo tildan del problemático. Entonces, ¿qué hacen las personas? Tienden a ocultarse, a pasar desapercibidos y a seguir trabajando en medio de este malestar. Entonces, la primera parte es esa, o sea, crear un ambiente de apertura donde el individuo pueda sentir que su opinión es escuchada y que realmente la empresa es receptiva ante estas situaciones. Y lo otro es periódicamente poder crear espacios donde estos empleados puedan ventilar las situaciones que le pasan. Recientemente, hace unos meses, en el centro pues, que estoy, hacíamos una actividad que era para empleados de una empresa, pero nos centrábamos no en la problemática de la empresa, sino en los problemas que traen desde el hogar. Y ver cómo nosotros podemos como empresa preocuparnos por este ser humano que va a mi empresa, que va a trabajar, pero que llega con situaciones. Entonces es un poco jugar con lo que necesita la empresa en el ambiente, pero también tomar en cuenta a ese empleado como ser humano, ver cómo yo puedo como empresa ayudar, cómo puedo servir. Y la gente diría, bueno, pero este no es mi problema. Claro que sí lo es, porque si el individuo llega todos los días preocupado porque tiene una situación con su hijo adolescente, pues el profesional va a estar
preocupado por este hijo adolescente y te va a disminuir la productividad en tu trabajo. Entonces, cuando nos ocupamos y nos preocupamos por este ser humano que es mi empleado, tú logras aumentar esa capacidad de trabajo y sobre todo que el empleado se identifique con tu empresa y quiera trabajar más. Que se sienta parte de la empresa. Exactamente. Y uno habla de empresa, ya tú nos has explicado de manera bien didáctica esta situación, pero vamos a ponerle cara a la empresa y el papel de los líderes, de los responsables de los equipos, cómo pueden ellos coadyuvar a eso que tú hablas, de lo que puede ser la misión o la visión de la empresa, para que los líderes y los responsables de equipo puedan gestionar entonces desde los sentimientos, desde el amor, desde la convivencia, porque era lo que hablábamos. Uno pasa con los empleados de una compañía, con sus compañeros, uno pasa más tiempo a veces que con su familia. Así es. O sea, uno llega el alba y luego llega a la casa realmente y luego hay que dormir. Entonces, en el próximo segmento no se vayan porque vamos a seguir hablando con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra, sobre cómo los líderes de los equipos, los jefes con cara, nombre y apellido, pueden gestionar ese estrés laboral en beneficio de la salud mental de sus empleados y por ende de su compañía. Regresamos con el arte de curar y con la doctora Félix Domínguez después de la pausa. Qué bueno que están ahí después de la pausa esperando pacientemente al arte de curar, que hoy está con la doctora Félix Domínguez aquí conversando sobre el estrés laboral, todas esas situaciones de salud mental que pueden darse y que se dan en los trabajos, que hay que aprender a gestionar de la manera correcta para que sea adecuadamente tratado y pueda realmente funcionar de la mejor forma. Dejamos la pregunta en el aire. Bien, entonces retomando la pregunta, doña Nini nos decía a nosotros, ¿qué pueden hacer los líderes para acompañar a los empleados dentro de una empresa? Y básicamente lo primero es conocer cómo se ve el estrés laboral, porque lo que yo no conozco, pues claro, no voy a diagnosticar, no voy a visualizar. Entonces, ¿qué cosas me pueden dar una señal de alarma como supervisor, como gerente ante mi equipo de trabajo? Por ejemplo, si veo que los empleados están con un humor irritable, es decir, que cualquier cosita que se le pide o a lo mejor una interacción entre los mismos compañeros, vemos que resulta siempre en un conflicto o en esa disminución en la productividad, que no solamente es, vamos a decir, en la capacidad de cumplir esas metas, sino en la calidad de la meta. Si vemos que el empleado constantemente llega tarde, que lo vemos desmotivado, que vemos que cada situación que surge pudiera resultar en un conflicto o en esta negativa, no, esto no se puede hacer o esto no será fructífero, etcétera, etcétera. Son cosas que uno puede pues visualizar o también ver que he visto mucho en consulta, que viene mucho porque constantemente presentan muchos pensamientos de preocupación, con mucha visión catastrófica de las cosas. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no llego a la meta? ¿Y si no soy capaz? O lo que estoy haciendo, aunque me dicen que lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. O sea, siento que no lo hago bien, aunque me dicen lo contrario. Otra de las cosas que está pasando mucho es ver a las personas que llegan a la consulta con ataques de pánico. Doctora, mire, tengo por lo menos 1 o 2 veces crisis de ataque de pánico donde tienen taquicardia, sudoración de las manos, pensamiento de que se creen que se van a morir. Muchas veces llegan hasta la emergencia porque creen que le está pasando algo a nivel cardiovascular. Entonces, todos estos pequeños detalles, cuando un líder es capaz de verlo en su equipo, es el momento de revisar y decir, periódicamente debe de tener momentos
en los que pueda revisar con su equipo qué está funcionando, qué no y qué se puede mejorar en su ambiente. Es escuchar. Escuchar lo que nos dicen nuestros empleados es muy importante, porque ahí está la clave de crear un ambiente sano. Y yo soy muy partidaria de lo que es la prevención. ¿Por qué esperar a enfermarme para tomar una acción sobre algo que yo puedo prevenir? Entonces, creo que es en esa parte donde todos los líderes de empresa deben de estar enfocados. O sea, cómo hacer un ambiente que sea favorable para mis empleados para que no enfermen. Y si ya hay una situación de equipo, entonces revisarme yo como líder también. ¿Qué estoy haciendo que no está favoreciendo a mi equipo? Entonces creo que esas son las preguntas que hay que hacerse primero para luego entonces continuar con esa serie de acciones que tienen que ver con esas actividades para escuchar a estos empleados y de repente ver esas soluciones que puedan mejorar el ambiente. Dentro de eso pueden poner servicios de salud mental o en el mismo departamento de recursos humanos que usualmente tienen un psicólogo donde puedan crear alguna especie de dinámica donde se escucha al empleado y se tome en cuenta sin tener como represalias porque el empleado, vamos a decir, haga una observación puntual de algo que está pasando en la empresa. Una de las situaciones que tú mencionaste, este asunto de buscar ayuda profesional a nivel conductual. Tú sabes que no tenemos todavía, lamentablemente, la norma culturalmente cuando una persona busca ayuda para ir al médico porque tiene fiebre, porque tiene gripe, porque tiene una infección, que bien, todo el mundo está solidariamente con esa persona, pero no siempre se da la misma actitud cuando es para buscar ayuda para la salud mental. Hay un gran nivel de estigma y de discriminación hacia las personas y en vez de apoyarlo, lo que hace es que se critica o se piensa que esa persona está loca o que incluso muchas veces hay personas que se ríen, sobre todo, y hay que estar claro, en esto hay más discriminación con el hombre que con la mujer, porque recuérdense ese gran cliché que ha hecho tanto daño de que los hombres no lloran. Entonces, en tu experiencia, a nivel laboral, ¿en quién se da más el problema del estrés laboral que pueda crear una condición clínica entre los hombres o entre las mujeres? Esa es una pregunta un poco difícil de contestar porque si usted diría por cantidad, vamos a decir por frecuencia, pues usted diría no, pues en las mujeres. Pero realmente es un dato que estuviera sesgado porque definitivamente las mujeres tendemos a hablar un poco más, a ser un poco más abiertas sobre los temas de salud mental y a buscar ayuda más rápido. Pero pasa distinto en los hombres casi no buscan la ayuda en salud mental, pero las consecuencias de esto pues tienden a ser mucho más graves. ¿Por qué? Porque llegan ya en un momento crítico donde ya está en un punto de quiebre, si no es que ya están padeciendo ya de algún trastorno de salud mental e inclusive llegar incluso hasta el tema de morir por suicidio. Porque se encuentran que no tienen salida, no tienen escapatoria y el hecho de buscar ayuda, de hablar sobre lo que les pasa, representaría un signo de debilidad. Entonces creo que usted ha dicho algo sumamente importante sobre este tema del estigma. Tenemos que comenzar a hablar de salud mental, o sea, pero para todos, de forma generalizada, no solamente en mujeres ni en hombres, o sea, todo en niños, o sea, todos necesitamos ese acompañamiento en salud mental. Y como les decía anteriormente, no es cuando ya estoy enfermo, ¿por qué no hacerlo de forma preventiva? Y a veces es un poco difícil entender el tema de la conducta porque si yo me rompo un hueso, pues yo voy muy rápido al ortopeda y acepto lo que sea que ese ortopeda me diga. Si tengo una apendicitis, pues ni hablar, o sea, yo me voy a operar de una vez. Claro. Pero cuando hablamos de salud mental, los procesos mentales no se ven. Entonces ahí está el tema y viene la desconfianza de la gente, como que ¿cómo va a ser que yo tengo ansiedad? ¿Cómo va a ser que yo tengo depresión? Y cuando proponemos el tratamiento,
pues para este paciente a veces es difícil de aceptar, en términos de que si lleva psicofármacos, que es un tema súper tabú, o si voy al psicólogo. No, porque si voy al psicólogo entonces estoy loquísimo, pero si voy al psiquiatra pues estoy un paso más allá. Son situaciones que hay que entenderla y que hay que tratarla. O sea, hay que normalizar que buscar ayuda profesional cuando usted tiene una situación de salud física, buscar ayuda a tiempo es determinante para el pronóstico, para el tratamiento y para los resultados. En la salud mental, más todavía, porque definitivamente sin salud mental no hay salud. Y una de las de lo primero que tú pones en una historia clínica es lo siguiente: condición de llegada del paciente. Así es. No es lo mismo cuando tú vas que cuando te llevan, porque la condición de llegada es totalmente diferente. Así es. Cuando tú vas, como dice la doctora Félix, haciendo uso del mejor recurso, de la mejor medicina de la tierra, que es la medicina preventiva, tú tienes un mejor pronóstico. Cuando te llevan, muchas veces, lamentablemente, el pronóstico es de malo a reservado. Entonces, tenemos que normalizar que la búsqueda de ayuda profesional en cuanto a la salud mental es un derecho, es un recurso que tenemos para tener una mejor condición de vida. En eso estamos claros. Los que hemos vivido de alguna forma de cerca estas situaciones con pacientes, con clientes, como le quieran llamar ahora a las personas, pero en este segmento me está Joel me está haciendo más señas que un catcher, que el tiempo se nos terminó. Así que vamos ya al último segmento, porque el tiempo en buena compañía pasa muy rápido. Y una de las cosas que tú vas a tener que entender, Ángela, es que vas a tener que volver. Claro, claro. De vez en cuando te vamos a pedir que, ya que viniste y comenzaste a ser parte de la familia del arte de curar, y como la familia ahora está ya comenzándose a aceptar que la salud mental también es prioritaria, pues vengas al arte de curar de vez en cuando. Y en el próximo segmento vamos a hablar precisamente cuáles son los síntomas que pudiera estar sintiendo una persona que ahora mismo está viendo el arte de curar y que en su entorno laboral de alguna forma no se está sintiendo cómodo. ¿Cuáles serían esos síntomas que dirían: yo debo llamar, que cuando regresemos tú nos vas a hablar también, vamos a tomar unos 2 minutos de tu empresa, que durante todo el programa hemos estado poniendo nombre, teléfonos de consulta, hemos estado poniendo el Instagram donde ustedes pueden encontrar todos los datos donde la doctora Félix Domínguez está a la disposición de lo que ustedes necesitan. Regresamos con el arte de curar y con la doctora Félix Domínguez, psiquiatra, después de la pausa. Gracias, muchas gracias por pacientemente esperarnos ahí en el arte de curar. Después de la pausa estamos de vuelta con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra. Y este es el momento, como dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, coproductor del programa Mi Hijo, que yo no he dicho todavía que, miren, él no vino, él se ausenta, él se fue, porque cuando yo dejo de venir un día, Ángela, no quieras tú saber, mi hijo me pone en las 4 esquinas, ya Neri Esteves ya ya ella no es parte del arte de curar, ella tiene un mes que no viene, si dejo de venir un día. Pero, y que conste que esa no fue la educación que yo le di, pero ni modo. Si no fuera por estos momentitos, la gente del arte de curar está acostumbrada a esto ya. Es el momento en que le decimos
que el arte de curar es por y para ustedes. Por favor, háganos saber sus comentarios, sus opiniones, qué ustedes quieren que tratemos, qué estamos haciendo bien, pero sobre todo y más importante, en qué podemos mejorar, porque esa es la única forma que tenemos de intentar ser mejores cada día. O sea que la opinión de ustedes para nosotros cuenta. Díganos, por favor, qué les gustaría ver en el arte de curar. Recuérdense que @el arte de curar RD, el arte de curar en YouTube y en Facebook, en nuestras redes sociales, @Neri con la rayita abajo Esteves o @DR Héctor Balcácer. Por favor, no solamente entren al Domingo Relax, sino que entren, por favor, todos a ver todas las cuestiones que publicamos. Y gracias del alma por ser parte de esta familia donde la medicina no solo es cerebro, también es corazón. Dejamos la pregunta en el aire que era la siguiente. ¿Cuáles son los indicadores para que una persona o una empresa busque ayuda de una empresa como las de ustedes o a nivel personal para trabajar el estrés laboral? Bueno, usualmente cuando una persona se siente poco motivada, es decir, usualmente cuando tú vas al trabajo por primera vez, que tú vas a esta empresa que te contrata, tú vas lleno de energía y quieres ir y te levantas temprano y te pones pepillito, como dicen, y te vas muy contento al trabajo y te llegan todas esas ideas donde tú puedes mejorar esa dinámica de empresa cuando tú llegas ahí de primera vez. Pero sucede que al pasar el tiempo y a medida que se desarrollan todas estas dinámicas, pues entonces, pues ahí es que se va dando este tema del estrés laboral. Entonces, ¿qué cosas como individuo, como empleado, yo debo observar en mí para darme cuenta cuándo debo dar ese paso de pedir ayuda, ya sea en el Departamento de Recursos Humanos de esta empresa o salir ya de forma individual a buscar ayuda con un profesional de salud mental? Pues de repente esa poca motivación o esa falta de interés, o vamos a decir, ya no quiero ir al trabajo, de repente abro los ojos en la mañana y no quiero llegar, o comienzo a llegar tarde sin ningún tipo de motivación que amerite, porque bueno, si tuviste un accidente o pasó cualquier cosa, pues eso es algo puntual, pero de repente cuando eso ya se convierte en una rutina, pues hay que preguntarse qué me está pasando, por qué no quiero llegar a mi entorno laboral. Cuando las dinámicas entre los empleados, entre tus compañeros de trabajo, comienzan a ser tensas o es difícil comunicarme o que me entiendan, ese es el momento de uno revisarse y buscar ayuda. Cuando me torno irritable, cuando exploto por quizá cualquier cosita que pase en el trabajo, cuando ya llego a mi casa y en casa me dicen, no, es que cuando tú llegas al trabajo ya no puedo ni siquiera hablar contigo porque te trancas o te cierras o me hablas mal, etcétera, etcétera. Ese es el momento de uno revisarse. Cuando además de eso hay una disminución en tu productividad, es decir, en tu capacidad de cumplir con lo que te corresponde en tu trabajo. Cuando de repente tú eras un empleado que vamos a decir, redactabas 10 páginas quizá en, qué sé yo, en una hora, a lo mejor ya luego te das cuenta que en ese mismo tiempo a lo mejor produces 1 o 2 páginas escritas. Entonces, cuando hay esa disminución en la falta de concentración, cuando no hay una capacidad de prestar atención, cuando comienzan las fallas en la memoria, se me olvida todo, me siento cansado todo el tiempo, entonces es momento de revisarnos y pedir ayuda. Y pedir ayuda no es un síntoma de debilidad. Reitero, pedir ayuda es uno de los actos más grandes de valentía, porque cuando uno hace una introspección, cuando uno ve cómo está manejando una situación y no le están dando los resultados positivos que debían darnos, ese es el momento de pedir ayuda y no sentirnos menos, sino sentirnos más. ¿Por qué? Porque tenemos la humildad, pero sobre todo la sabiduría de saber que juntos somos más y mejores, y que si fuera para vivir solos, cada uno en una isla, Papá Dios nos hubiese criado en manadas. O sea que, por favor,
como decíamos, vamos a normalizar que la salud mental también es una parte integral de la salud y que merece cuidados. Estos minutos que nos quedan, Ángela, queremos dedicarlo a la empresa, que tú nos expliques. Ustedes son un grupo multidisciplinario que se han juntado, que están haciendo un trabajo. He visto algunos posts muy hermosos con muchas situaciones interesantes, pero quisiera que fueras tú, por favor, quien nos hablara sobre eso. Bueno, NPBI o Neuropsychiatry and Behavioral Institute es un instituto de neuropsiquiatría y ciencias conductuales y algunas otras especialidades pues que son afines a la salud mental, donde nos reunimos un grupo de personas para trabajar la salud mental de una forma integral. Es decir, que este paciente no solamente va a ser visto desde el punto de vista, vamos a decir, de salud mental, sino que también integramos la parte médica con el tratamiento del paciente. Y asimismo también abordamos a la familia. ¿Por qué? Porque el individuo no viene solo. Somos producto del medio, de nuestro entorno. Entonces, en nuestro centro lo que tratamos de crear es un ambiente donde exista una integralidad en el tratamiento del paciente, y ese siempre ha sido nuestro norte y nuestra concepción. En el centro nosotros tenemos un grupo diverso de psicólogos con distintas especialidades, desde terapeutas que son especialistas en técnicas cognitivos conductuales, desde otros especialistas que tratan trauma, crisis, hasta terapeuta sexual y de pareja. También tenemos los servicios de psiquiatría, tanto de adultos como de niños. Tenemos inclusive un educador especial que trabaja con estos niños para confeccionar y asesorar a los padres en lo que es este tema de la educación, que ha sido un problema muy grande porque no todos los colegios tienen adaptaciones curriculares adecuadas para niños que tienen quizás alguna situación que pues amerita que se haga algún reajuste en el currículo. Asimismo tenemos especialistas en nutrición, porque la nutrición también es parte de la salud mental. Es decir, nuestro cerebro funciona con lo que ingerimos. Eso se desdobla y se convierte y es la base, es la gasolina, por así decirlo, de nuestro cuerpo. Entonces, si yo no le doy calidad a lo que yo como, pues evidentemente eso se va a reflejar en mi nivel de energía, en mi ansiedad, en síntomas incluso depresivos. O sea, es todo un mundo. Asimismo tenemos otros especialistas que no están en el mismo centro, pero sí son colaboradores externos, como neurólogos, neuropsiquiatras, que están incluso fuera del país, pero que igual son parte de nuestro centro de alguna forma, para precisamente tener una cartera de servicios robusta y que vaya junto con esta visión y esta misión del centro, que es una atención en salud mental integral. Eso de la alimentación es algo que qué bueno que ya está aceptada y sobre el tapete, porque hay un adagio que dice, somos lo que comemos, y realmente es una realidad. Eso es todo un tema, un mundo que nosotros tendremos próximamente un programa que vamos a hacer con 2 médicos internistas, Sí. y una de las cosas que vamos a tratar es eso. Ustedes, dentro de esa cartera de servicios que prestan, pues, ¿le prestan también servicios a empresas? Ustedes pueden, en estos 3 minutos que nos quedan de programa, ustedes pueden ofrecerles servicios a ellos si tienen alguna situación, por ejemplo, como esta que yo decía, de estrés laboral o de gestión de la labor que está haciendo la persona que quiera gestionar su felicidad, su tranquilidad, su armonía, su paz dentro de la empresa. Sí, nosotros tenemos charlas y tenemos programas que ofrecemos a empresas, que inclusive podemos en ocasiones llevar a nuestros profesionales y hacer un diagnóstico de la empresa en términos de cómo está este ambiente laboral, y luego dirigir esas intervenciones o esas charlas a esas situaciones problemáticas que son más evidentes en la empresa.
Y bueno, o sea, otra de las cosas que hacemos también, tenemos algunos talleres y capacitaciones que damos allá mismo en el centro. De hecho, recientemente, a raíz del mes de septiembre, que teníamos la prevención del suicidio, y bueno, hablando mucho sobre este tema del estrés laboral en los médicos, hicimos algo que se llama la clínica del estrés, que lo da una de nuestras terapeutas allá, donde hacemos diversas técnicas de relajación y de identificación de los patrones de estrés y de ansiedad. Y bueno, esto lo adaptamos para darlo a estudiantes de medicina. Iniciamos con un grupo de la Universidad UNFU y bueno, ahí estuvimos compartiendo un buen rato y fue realmente muy fructífero y bueno, es algo que pretendemos seguir y continuar con la clínica del estrés. Qué bueno. Durante todo el programa hemos estado poniendo los teléfonos, el Instagram, o sea, todos los datos donde ustedes pueden pues ponerse en contacto con la doctora Ángela Félix Domínguez, psiquiatra, la cual es parte de un proyecto para gestionar la felicidad, para gestionar el bienestar, para gestionar la salud mental de los seres humanos que busquen ayuda profesional, porque definitivamente sin salud mental no hay salud. Ángela, un placer haberte tenido por aquí. Esperamos que próximamente volvamos a tenerte por aquí con otro tema de estos tan interesantes que pueden ayudar a prevenir para no tener que lamentar. Así es. Para mí ha sido realmente un honor y un placer haber estado aquí y espero que, claro que sí, cada vez que quieran, aquí estoy o alguno de nuestros profesionales del centro aquí los acompañará para hacer psicoeducación. Gracias, muchísimas gracias. Y a ustedes, la gran familia del arte de curar, gracias del alma por dedicarnos su tiempo y su atención. Y no se olviden compartir y dar a conocer a las personas que son de su entorno nuestro trabajo, si creen que lo merece. Gracias. Hasta la próxima.